ya estoy por aquí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, para las personas que se conectaron un poco con nosotros, bueno, fue bien interesante porque la semana pasada estuvimos hablando del Hormuz y bueno, el día de hoy sabemos que hay parte de alumnos también que hemos venido estudiando todos estos temas. Entonces pues iniciamos un poquito antes para poder tener un poco más de conocimiento en torno a este video pues fascinante que acabamos de ver. Y creo que era preciso para, bueno, comenzar a esta hora y esperar que más personas se unan, ¿no? Ya para el llamado abierto, ¿no? Entonces, bueno, de verdad que estoy súper contento, Daniel, bueno, retomar estos temas que sabemos que pudiéramos seguir hablando, pero el día de hoy es un tema muy fascinante, ¿no? Estamos hablando ya acerca del Hormuz y, y de todas estas conexiones súper interesantísimas, pero bueno, el día de hoy sabemos que estaríamos conversando acerca de los campos mórficos o del Hormuz como ese fenómeno alquímico. Pero bueno, súper contento de compartir contigo esta mañana y bueno, de tenerte junto también a parte del equipo que se está formando para Venezuela como promotores marinos. Tenemos personas también que están de México, también tenemos invitados que estoy seguro que van a ir anexándose a la conversación a medida que estemos avanzando y sé que va a ser una mañana muy amena. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, Daniel. Adelante. Gracias a ti, Alex, por la invitación. Bueno, contento de que más gente justamente se interese, porque yo creo que a plenitud la forma en que conocemos nosotros el mar o el medio externo donde estuvimos de alguna vez o en algún momento recubiertos o inmersos en una placenta marina también, pues eso nos permite conocernos a nosotros mismos, sobre todo conocer la naturaleza física que terminamos integrando. Y bueno, como para comenzar un poquito, pues vamos a abordar el tema de la relación que llega a tener el hormuz con la alquimia o con la espagiria propiamente. Que pues esto da lugar al conocimiento de las sales como esencia y pues cómo estos pueden interactuar a nivel de lo que se conoce como el campo mórfico o también la latiz propiamente o lo que se conoce desde la visión alquímica como el spiritus mundi. En fin, hay muchos nombres que se le ha dado, pero bueno, en la física actual se le conoce como los campos electromagnéticos o la dimensión cuántica a ese nivel, que es lo que sostiene esta realidad. Nosotros, al estar conscientes de que vivimos inmersos en una experiencia, física, quizás somos igual que los peces en el mar, pues los peces en el mar nunca saben que estuvieron sumergidos hasta que alguien los pesca y los saca de ahí, y recién se dan cuenta de que estuvieron sumergidos en un plano dimensional. Pues de la misma forma nosotros, al estar inmersos en esta realidad, en esta experiencia física, no somos conscientes de que hay algo, una arquitectura, un diseño, una mente o una conciencia que nos sostiene y que sostiene nuestra experiencia lúcida aquí. Y bueno, esta relación de comprender el hormus, las sales, el mar, pues guarda la esencia de que entendamos de que la sal o los electrolitos básicos que sostienen cada palpitar ese pulso eléctrico o la dinámica electromagnética en la cual estamos ahorita en estos momentos teniendo la experiencia de vida, al igual que nuestros ordenadores o los móviles, los celulares que tenemos aquí, que viven bajo una dinámica electrolítica también, pues hace entender de que las sales, en esencia, como de la fuente de la palabra de donde puede surgir la palabra salud incluso, pues son antenas para esta dimensión. La sal propiamente es una antena electromagnética que nos lleva a sumergirnos pues en todo un mar de conocimiento. Y esto genera unas profundidades de un saber ancestral, y este saber ancestral está vinculado a la esencia de la reducción de todo organismo, de todo mineral, a su matriz. Y esa matriz, pues, es una esencia cristalina. Esa esencia cristalina encierra
un espíritu, y ese espíritu de esa esencia cristalina, pues cabe la casualidad de que es todo ese conjunto de elementos que estamos estudiando actualmente, que es el orme o el estado Ormus, que son pues elementos monoatómicos o reordenados orbitalmente, que tienen una amplitud de coherencia electromagnética. Y bueno, en este sentido, pues podemos entender de que el cuerpo, pues es una antena de la conciencia. Y es quizás por esta razón que muchas culturas, pues lo que hacían era momificar los cuerpos de sus ancestros, y estos proyectaban o sostenían, proyectándose de forma desecada, cristalina, una información vibracional que no se perdía en torno a su corporalidad, como si de una antena pues se tratase, como de un cristal de sal. En condiciones normales, pues el cuerpo humano permite que todo tipo de energía pase y recoja dentro de sus campos magnéticos y los campos de su composición bioquímica, bioeléctrica, recoja cualquier cantidad de información. Y pues no es casualidad de que exista incluso un rezo que dice, soy sal y luz, sal para salar y luz para alumbrar. Y se dice que lo mío es deshacerme como la sal, salando a los demás, y consumirme como el fuego, alumbrando y calentando a los demás. Esto tiene que ver con una esencia, con una connotación de la conciencia propiamente, y es el hecho de poder compartir, de poder reconocerse en otros seres humanos y poder reconocer a esa esencia o esa chispa divina que llamamos Dios dentro de cada uno de nosotros y también poderla ver en el exterior. Por eso hasta en la Biblia se decía pues de que nosotros somos la sal de la tierra. Entonces, si somos esencialmente sal, pues nuestros fluidos, justamente sangre, sudor, lágrimas, o todas las moléculas y sustancias que nos constituyen, están danzando constantemente alrededor de electrolitos, alrededor de las sales. Y pues sin la sal no hay conductividad eléctrica. ¿Y qué es lo que permite a veces el espíritu de esas sales? Es decir, los cristales, el hormus a plenitud, pues permite otra vez reconectar con la transmisión coherente de la luz y la oscuridad, es decir, con el campo mórfico. Y en pocas palabras, pues si eliminamos justamente las sales de nuestra dieta, moriríamos poco a poco deshidratados, porque es lo que sostiene, lo que capta la esencia de la matriz líquida, es decir, del agua. eh, si no existiera ningún alimento que no posea, que no posea sales, propiamente sería algo inexistente. El único que no posee sales quizás puede ser el agua destilada, que si una persona pues se mantiene bebiendo agua destilada, a veces entra empobrecida, pero el agua sale enriquecida. Y bueno, pues es de que todos los reinos, es decir, al ser reducidos a sales, como el reino vegetal, mineral, esas cenizas son básicamente sales. Y a su vez, pues estas cenizas o la reducción propia de las cenizas al hormus son antenas y son antenas fractales, cuya reducción del reino mineral, pues nos tiende a entender mejor una percepción de lo que actualmente vemos en el Hormuz, en el GANS, en el efecto plasmático que se obtiene de diferentes tipos de sales. Y esto es también pues porque nosotros en sí lo que hacemos es como estar sumergidos en esta realidad y jugar. Y jugamos después de que salimos del mar primordial de la placenta y tratamos de buscar otra vez o reivindicar en nuestro cuerpo la misma potencialidad de sales que teníamos ahí adentro, cuando teníamos un sueño y una laxitud profunda y aún así estábamos vivos dentro de ese pequeño mar. Eh, y bueno, pues esta información es algo que he podido acceder básicamente en torno a la investigación del Hormuz. Esto permite pues expandir todo un campo de conciencia y conocimiento al conocer la matriz marina. De donde venimos, pues nos permite conocer un poco la integridad física desde donde vienen nuestras células y cómo éstas también pueden tener su propia conciencia en un microcosmos a ese nivel. Entonces, pues no en vano ha sido que el Hormuz una antena para poder amplificar la capacidad de información que podemos atraer de una nube.
de Internet, que puede ser como una nube divina, que en física cuántica, pues normalmente se le suele considerar el vacío, se le llama el campo mórfico, que fue considerado pues por Rupert Sheldrake, y también pues es conocida como la latiz, como lo mencionó Jacobo Greenberg, o el spiritus mundi, mencionó en la alquimia. También existe esto en los contextos de la visión maya o en la visión, desde la visión ayurvédica, también de la cosmovisión hindú, como las perlas de Indra. Y esto es, pues básicamente vivimos suspendidos en una red electrolumínica que está constantemente oscilando, está en constantes fluctuaciones de todos los elementos porque se comienzan a reordenar y pues básicamente esas fluctuaciones llevan los paquetes de información que le podemos llamar los fotones o los ifotones, como los llama actualmente la física cuántica de este nivel. Y esos paquetes de información están a plenitud siendo reflejados en el mar, como si fuera un espejo del cielo, que está constantemente absorbiendo todos los efluvios cósmicos. Y esos efluvios cósmicos, pues son los paquetes de información de los programas de cada unidad celular que tenemos en nuestro organismo. Tal cual como si estuviéramos sujetos en esta dimensión como realidad física, como si fuera una especie de holografía. Entonces, toda esa información está constantemente en íntima relación y contacto con cualquier elemento que dance o que tenga una conducta en alta coherencia. Llámese hormus, elementos en estado M, algunos coloides, que son básicamente estados indiferenciados, que son estados de transición y que han terminado pues siendo elementos que sostienen las matrices celulares, como si se tratase del molde electromagnético para la manifestación de las primeras entidades vivas, como los biones, por ejemplo, que mencionaba en algún momento Wilhelm Reich, que esto es pues parte de lo que se conoce actualmente como la ciencia proscrita, y bueno, me di cuenta de todo esto, pues basado en que nuestro propio sistema educativo como que es muy limitado en sí, en podernos aportar información. Es una información que nos han dado siempre muy mecanicista, muy técnica. No hay nada, no hay esencia a ese nivel. Entonces, naces, te desarrollas en un medio para ser básicamente parte de un sistema operativo vulnerable y, y ese sistema operativo te lleva a ser como un robot para formar parte del mecanismo de la sociedad que tenemos actualmente, que es pues básicamente industrial, sin bueno, dejando de lado, perdón, el hecho de que cada ser humano es una conciencia a plenitud y puede desarrollarse como tal aquí, vivir una experiencia plena como si fuera un hijo de un Dios. Y todos tenemos pues esa chispa de divinidad. Pero como venimos y somos instalados constantemente con diferentes programas, prejuicios, olvidamos que nosotros también somos pues la sal y somos capaces de absorber toda esa información a plenitud en coherencia del campo mórfico. Entonces, pues entender que el Hormus pues, se comporta como una antena fractal para las señales de la naturaleza es comprender que podemos reducir el ruido artificial que generamos al vivir alejados de los campos magnéticos de la naturaleza, es decir, de la luz natural. Normalmente estamos, como estamos trabajando todos a veces cerca de la civilización, de las zonas urbanas, pues no nos damos cuenta de a lo que menos estamos expuestos es a la luz natural, porque estamos todo el día en un automóvil con luz polarizada, donde se filtra todos los rayos que necesitamos, y luego vamos a meternos a una cueva, que es una agencia, una oficina o un consultorio, donde pasamos mayor parte del día sin tener ese contacto a plenitud con la señal lumínica, por ejemplo. Y entonces, cuando estamos inmersos en la urbe, es decir, en la civilización, en la sociedad, en estas zonas normalmente están contaminadas, bueno, no contaminadas en sí, sino que están saturadas de ruido.
y ese ruido electromagnético que está siendo difundido. ¿Por qué? Por las antenas de radio, las antenas de celular, los electrodomésticos, los routers de Wi-Fi, etcétera. Todo esto simplemente genera ruido electromagnético y es un ruido que suele impedir la absorción de la señal natural de las frecuencias, porque no solamente pues somos luz, sino que somos frecuencia también. Y esa frecuencia, esa vibración que somos, a veces se ve limitada por el excedente ruido externo, que es básicamente una radiación electromagnética artificial. Entonces, ¿cuál sería el peor ruido en realidad que bajaría el contacto que nosotros tenemos con la señal natural? Pues sería el ruido de nuestras propias emociones. Esas, las emociones que solemos tener a veces generan disonancia ante la coherencia de la naturaleza. Y sumándole a todo el ruido electromagnético que tenemos alrededor, ya se genera pues un terreno predispuesto para vulnerar a nuestro propio organismo a someterse a un determinado estrés o a una busca constante y estresante de poderse adaptar ante una determinada situación. Y eso es lo que llamamos nosotros, pues, enfermedad. Y bueno, como les comentaba, para colmo, siempre estamos constantemente inmersos, acoplando señales artificiales, señales industriales, de todo, hasta la red del sistema de telecomunicaciones. Y esto ha ido convirtiendo al ser humano poco a poco en un autómata, es decir, en un robot con una falta de flujo, una falta de luz de conciencia que debería estar vinculado a la señal natural. Y esto sumándole todavía el hecho de que estamos expuestos al consumo constante de una alimentación totalmente refinada e industrial, donde lo que más se ha perdido aquí es el consumo de minerales, el consumo de sales por la refinación de la sal y por la satanización también que le ha dado el sistema farmacéutico para que el ser humano pueda depender constantemente de las sales que ellos te ofrecen. Por eso ellos tienen pues esa concepción del divide y vencerás, porque simplemente desean que el ser humano sea un ganado más, sea una pila para la proyección que tienen ellos sobre sus ambiciones. Y bueno, pues si los flujos artificiales tienden a alterar nuestra bioquímica, imagínate lo que ponen en el aire o en el agua, o justamente lo de la sal refinada también, que seguramente ya han escuchado o han leído al respecto. Y pues si existe una forma de contrarrestar esto o de compensar el nivel de la matriz física y espiritual que debemos sostener día a día, o el nivel de conciencia, y poder hacernos de información que está más allá del espectro visible, eh, lo que mejor podemos hacer es regalarnos pues unas llaves que lo que van a hacer es convertirnos en un campo gravitacional de forma electromagnética que sea de alta coherencia y que nos genere a nosotros una mayor posibilidad de superconducción, como si fuéramos lo que somos. En realidad los seres humanos pues somos como especies de reactores nucleares y tenemos una energía libre y constante. A veces envejecemos justamente por todo ese ruido electromagnético de la sociedad, entonces hay que buscar a veces posibilidades de volver al campo o por lo menos de sentirse en el campo dentro de sí, dentro de su conciencia. Y esto lo conseguimos cuando el cuerpo comienza a tener pues una mayor coherencia, cuando no le hace falta nada, es decir, cuando tenemos el mar en las venas y el hormus como sal, lo único que nos hace falta aquí es generar coherencia entre nuestro corazón y nuestro cerebro. Entonces, esto es lo que nos daría una mayor plenitud y satisfacción en el desarrollo, en el vínculo que podemos tener con los demás. Eso ahí, Alex, por ejemplo. No sé si podemos quizás compartir un poco más acá sobre el sentido que se tiene del campo también a ese nivel. Por ejemplo, hace poco estaba revisando justo el libro de Rupert Sheldrake y menciona esto, menciona que pues los organismos en proceso de desarrollo lo que hacen es constantemente sintonizar organismos pasados similares que actúan como transmisores mórficos. Su sintonización va a depender bastante de la presencia de los genes y las proteínas adecuadas
y la herencia genética está constantemente contribuyendo a explicar por qué se sintonizan esos campos mórficos de su propia especie, o por ejemplo, si un huevo de rana puede sintonizar campos de rana y no de tritón, o de peces de colores, o por qué una célula que contiene genes y proteínas de rana puede desarrollar otra especie también cuando bueno, esto ya está estudiado también a plenitud. Hay un autor ruso, Peter Garayev, quien hace mención justamente de la manipulación de los campos mórficos a través de los fotones, es decir, a través de modificar los ADNs a través de pulsos de luz. Y esto pues lo hace en un experimento donde él, por ejemplo, tiene huevos de salamandra y huevos de rana, y lo que hace es retirar un poco del ADN de los huevos de salamandra y los coloca en un dispositivo que es muy similar al agitador magnético que hemos estado viendo cuando ha comenzado la charla, en el video donde explico más o menos hacer ese dispositivo. Entonces, ¿qué es lo que hace el tipo de movimiento? Lo que hace el sentido vorticial del levógiro o dextrógiro, lo que permite es amplificar o reducir una señal de un ADN. Entonces lo que hace Peter Garayev es, tras generar una potenciación de la carga del ADN que tenía de las salamandras, mediante un proceso que es muy similar a la homeopatía, es decir, la potenciación homeopática, lo que hace es amplificar la señal del ADN matricial. Entonces lo único con lo que te quedas en una suspensión líquida es básicamente con luz que tiene la información plena de cualquier sustancia que es inmerso en esta. Entonces, esta información puede ser transmitida de un organismo a otro, sobre todo cuando está en formación. Y lo que hace Peter Garayev es hacer de que amplifica el ADN de las salamandras y las proyecta sobre huevos de rana. Entonces, los huevos de rana terminan convirtiéndose en huevos en salamandras propiamente. Y es como que se generó toda una transición aquí porque se consideró directamente el ADN como una antena y simplemente se indujo a impregnar ese ADN pues de una radiación del ADN de las salamandras. Y esto pues es justamente lo que nos comentaba Sheldrake también, que a diferencia de las resonancias, la resonancia mórfica conlleva a que se genere una transferencia de energía, una transferencia de patrones, una transferencia de formas o de diseños. Entonces, esto está experimentado bajo una oscilación, bajo vibraciones y movimientos que deben ser cíclicos y coherentes para que pueda transmitirse la información de un organismo a otro. Entonces, cuando nosotros hacemos uso del hormuz, nosotros lo que estamos haciendo es que colocamos coherencia electromagnética en el agua de nuestro organismo, sobre todo por los elementos que tienen ese potencial de generar pues superconductividad, como los elementos del grupo platino, el osmio, el hierro, el rodio, el rutenio, el tinio, el oro monoatómico propiamente. Entonces, esto lo que va a generar es un campo gravitacional, y ese campo gravitacional va a tener una dinámica electromagnética, y pues esto es todo un parámetro que va a repercutir sobre los tejidos, sobre los órganos, sobre las células para que tengan una plenitud de organización, debido a una señal que se viene proyectando sobre nosotros, pues desde algún lugar en el vacío. Eso, por ejemplo, es algo que siempre deja en intriga y deja algo de satisfacción saber que hay una conciencia a plenitud que está, que está ahí detrás de nosotros y que está proyectando su esencia, es decir, está proyectando su arquitectura, su diseño, porque hay un antecedente que está instalado en el vacío, que está con nuestro diseño fractal y que posiblemente pues tiene o nos permita a nosotros acceder también a qué, acceder a todas las posibles realidades multidimensionales a ese nivel, porque pues como a nosotros nos han venido explicando el tiempo y el espacio, todo es muy plano acá, todo es muy lineal, muy cuantitativo. Desde las matemáticas que nos han venido enseñando, todo es cuantitativo, solamente se vincula hacia un lado de la esfera del hemisferio cerebral. Y si nosotros abordamos pues un lado cualitativo y entendemos los mismos números, por ejemplo, de sus cualidades, nos vamos a dar cuenta de que todo está
toda la vida es como una relación en bucle. Todo es un 8 y cada persona puede acceder a diferentes campos de conciencia y modificar su realidad a plenitud. Y esto se consigue bastante a través de la meditación. ¿Por qué? Porque aquí se consigue generar este efecto de onda partícula. Es decir, y que actualmente es considerado una dualidad. Pero si te das cuenta de que no, no es una dualidad, las dimensiones de onda partícula en realidad simplemente es el mismo espíritu, es el mismo vacío que está vibrando a diferente frecuencia. Entonces, el ser humano cuando tiene las herramientas, porque a veces normalmente pues es muy mental, necesitamos ver para creer, entonces tenemos que, de la transparencia del mar, de su cristalinidad, tenemos que poder observar su alma. Y la única forma de poder observar el alma o el espíritu del mar danzando sobre este mismo es elaborando el hormos, es elaborando la leche, el semen del mar, que lo vamos a observar, lo vamos a ver ahí. También con la misma forma en que lo podemos ver, lo podemos hacer desaparecer. Justo hace poco publiqué un videito por ahí en el Telegram, donde a través de formación de citrato se podía hacer desaparecer el hormus y es la forma en que tú puedes evidenciar de que fue hormus en sí y no fueron solamente sales diluidas del mar. Y bueno, para no salirme mucho, por ejemplo, de ese nivel, pues el sentido es de que como estamos observando el hormus, observamos que hay una esencia, observamos que hay un espíritu de esas sales, que han sido obtenidas a través de la cristalinidad del mar, de su matriz líquida. ¿No? Porque básicamente lo que estamos sacando es el alma de todos los microorganismos y lo estamos juntando en una esencia lechosa de toda esa matriz de coloides, minerales y metálicos. ¿Y por qué poseen una alta coherencia? Porque es lo que está más cerca del vacío. Es decir, es lo que está más cerca de aquello que llamamos espíritu, de aquello que llamamos prana, chi, bril, orgona, éter, kundalini, baraka, es lo que está más pegadito a ese nivel de esa conciencia plena. Entonces, cuando el ser humano hace uso de esto, del hormus a conciencia y a plenitud, lo que te permite pues es acceder a poder modificar incluso, si es que tienes alta coherencia a ese nivel. Felizmente no muchos la tenemos, si no muchos seríamos monstruos por aquí, por allá jugando un videojuego un poco más terrorífico quizás sería, o menos coherente. Felizmente se necesita de esa alta coherencia para poder modificar el ADN, que es lo que nos dice pues la ciencia oficial que solamente el 90% del ADN es ADN basura. Pero ese ADN no tiene nada de basura, sino que es el ADN sutil, es el ADN del espíritu, es el ADN de la onda, que es el susceptible a ser modificado. Y el 10% que tenemos, pues solamente es el ADN que es el más denso, es lo que nos permite sentirnos, percibirnos, tener el tacto, tener las sensaciones, los sentidos a ese nivel. Entonces, si nosotros utilizamos, por ejemplo, el Hormus para tener una plenitud en el sentido de conectar con esas otras dimensiones de nosotros mismos, te permite poner las claves en el videojuego y modificarlo y poner a tu alma a expensas de las experiencias que ha venido a vivir. Eso es, eh, eso es lo más importante, por lo que podemos rescatar aquí, porque si vamos a ver el mar como una esencia física, que es una medicina, pues no, es simplemente tener contacto con la misma matriz que nos permite experimentar esta dimensión aquí. Y, y en ese sentido, pues lo ideal es conocer esos tres factores de la alquimia también, que son la esencia mercurial, la esencia sulfúrica y la sal, donde la esencia mercurial, pues la podemos encontrar en el mar propiamente, es toda la matriz líquida, esa sería la esencia mercurial. La esencia sulfúrica sería el hormus plenamente, sería esa esencia obtenida por el fuego secreto que menciona la alquimia, y sería el alma del mar. Y el intermediario a estos, pues sería la sal,
que va a absorber la señal de la luz y la oscuridad. Y en este caso nosotros estaríamos embuidos en el medio para poder absorber toda esa señal del campo homórfico. A ver, vamos a responder quizás algunas preguntitas por ahí, si tienen. A ver. Bueno, sabes que quería compartir un poco contigo algo, Daniel, y que Sí, pues debemos recordar también bueno, que nuestro cerebro también está compuesto por estos superconductores. Y esta clase de superconductores que sabemos que son elementos en estado monoatómico que captan y reciben pues todas estas señales. así es. Se ha considerado que se encuentra pues como especie de magnetita que está impregnada de elementos monoatómicos, al igual que que el hierro que está en la hemoglobina, que da la casualidad pues de que el hierro en un estado orme está justo cerca de todos los plexos endocrinos, a manera de que fueran pues las antenas o los lectores ópticos de los chakras que se suele comentar como las ruedas electromagnéticas que están modulando constantemente el sistema endocrino y están a nivel de la matriz de la columna y que está recibiendo la información del entorno constantemente. A nivel del cerebro, pues imagínense si una persona normal suele llegar a tener, creo que es hasta unos 2 o 5 gramos de magnetita a nivel del cerebro. Si es un solo tipo de elemento que tiene coherencia electromagnética, imagínense lo que hacemos al incorporar elementos en alta coherencia, que deben venir de diferentes tipos de sales, del hormuz propiamente o del agua de mar. Eso. Ujú. Ya, sí, bueno, a ver, ¿qué más podemos comentar por aquí? A ver, Bueno, había em, varias preguntas, bueno, había varias personas que estaban comentándonos varias cositas por aquí. Nos decían, bueno, yo estaba hablando, ¿no? Hace ratito, pues que comenté acerca vamos a compartir al final y también al final de toda esta interacción, de todo lo que estamos haciendo, pues vamos a compartir un poco para que conozcan acerca del libro de Daniel, que espero que Daniel seguro ya lo tiene por allí, que podamos conocer un poco dónde pueden encontrar diversos productos también en Perú y para las personas que se encuentran en Latinoamérica también vamos a tener algunos enlaces que podemos ir compartiendo con ustedes o a través del grupo de la comunidad Agua de Mar, pues estaremos encantados de compartir la información que ustedes requieran adicional. Entonces, bueno, Daniel, más o menos quise leer un poco de las preguntas, la interacción de todas las personas que están con nosotros y, pues, profundizar un poco más. Ya Daniel está colocando también a través del sí. chat, pues, el Telegram y así podemos seguir interactuando y seguir siendo esa familia que nos une a través de esa misma resonancia. Sí, justo estoy compartiendo, les comento que el libro, el PDF está publicado ahí y está toda la información que he podido recopilar sobre el Hormuz, incluso hay información de algunas universidades, he puesto algunos libros del agua de mar como para que se tenga justamente como parte de un fundamento para poder llegar al Hormuz y que esto pues sea comprensible a plenitud. Constantemente ahí lo estoy actualizando. Y estoy desarrollando actualmente la segunda entrega en referencia al Hormuz, que se va a llamar Hormuz Espagiria Marina, y que posiblemente lo esté publicando a fin de año. Que también igual lo voy a terminar liberando, como esta publicación que pueden observar ahora acá. Y bueno, pues es un tema totalmente apasionante. Y es apasionante, ¿por qué? Porque a veces es ir más allá del microcosmos que somos. Yo, por ejemplo, comencé cuestionándome es qué cosa tenía un espermatozoide o qué cosa tenía un óvulo para poder desarrollar todo un ser humano. Y todavía aún así llegué al Hormuz a ese nivel, porque la casualidad es que ambas sustancias pues tienen bastante oro. Y me preguntaba, ¿y por qué tienen oro? Y la razón del oro es el mismo comportamiento físico o la misma necesidad que tiene la computadora o el celular para poder comunicarse.
para poder extender su información o entrelazarse hacia una antena que te permite conectarte con todo, como en el caso de que se comenta, pues, de que si nosotros observamos simplemente nuestro teléfono móvil, nuestro celular, nos damos cuenta de que la memoria SIM tiene oro de 24 o paladio también suele tener. ¿Y por qué tiene oro? ¿Por qué necesitan oro? Porque se necesita la superconductividad que ofrece el oro para poder transmitir señales coherentes. O sea, amplifica una señal que viene a veces distorsionada de una antena, la concentra y la reordena. Es un embonador de la señal artificial. Entonces, si un elemento artificial como la computadora o el móvil, pues necesitan oro para funcionar con coherencia y recibir información de manera correcta, de manera correcta a libre demanda, imagínense nosotros que somos una síntesis de todo lo creado o una síntesis de conciencia, pues somos básicamente una manifestación aquí en este plano. Entonces, esta manifestación física de la materia es el resultado de la transmisión de una señal. Y esa señal, pues, debe ser básicamente o bien la mente y la conciencia de Dios o de muchos dioses y, y la luz y la oscuridad que nos sostienen aquí como experiencia. Y por eso también, pues, existe una forma natural del ser humano de una fiebre del oro por el poder o del oro por la ambición. Y, pero en realidad es lo que más abunda, es lo que más tenemos en la tierra. Podemos estar ahorita parados sobre nuestras casas y si examinamos la tierra que tenemos ahí abajo, pues nos damos cuenta de que uno a veces sufre de abundancia por desconocimiento, pero es el desconocimiento de su propio ser. A veces queremos pues vivir en el videojuego llamados civilización, ese es el problema. Pero igual hay que disfrutarlo porque igual es parte del espíritu. Y así, Alex, a ver qué comentan por acá. Mm, sí, claro, como la película Free Guy. Sí, sí, algo así, ¿ah? Solo que las cámaras están en todo lado más. Si nos vemos cómo funcionan los ojos, pues son netamente cámaras fotónicas. Por dentro de la vista, si tú cortas un ojo a la mitad, todo está negro por dentro y todo está lleno de una gelatina. Y esa gelatina es agua en alta coherencia, es agua totalmente estructurada, es agua que es un cuarto estado del agua, como, como lo publiqué en uno de los videos donde explicaba la visión del cuarto estado del agua, donde pues el agua a través de la luz se convertía en un estado gel. Y también es una buena razón para que podamos exponernos siempre a la luz natural o aplicar las técnicas como el sun gazing para poder mantener una alta coherencia en el líquido de nuestros ojos. Porque como esto es una realidad que está constantemente siendo modulada, pues es modulada por todos los observadores. Entonces se necesita la interacción de la observación para que se colapse una función. Y ese, o sea, es el hecho de que colapse la función de onda y que nosotros podemos experimentar todo lo que está alrededor como materia. Y ese sería el punto a ese nivel. A ver, aquí hay otra pregunta. Mm, ya, las transformaciones físicas, pues básicamente se da por Mira, hay uno de los fenómenos en el mar que está constantemente, pues, transmutando en realidad, porque aquí lo que realiza las transmutaciones biológicas son las bacterias. Las bacterias marinas, todo el sistema de biocenosis está constantemente reorganizando los elementos que puedan haber de más o de menos en un medio, en una matriz. ¿Y por qué lo transmutan? Porque están en un medio enriquecido y están siendo sobreexcitados por la radiación fotónica, la radiación del espectro lumínico del Sol, de la Luna, de los astros, cada uno de ellos con un pulso fotónico que permite al microorganismo equilibrar el medio, donde hay más, menos, o sea, la matriz líquida es
es donde están los organismos que más buscan una alta coherencia en su entorno. Entonces, esa dinámica de coherencia y equilibrio que buscan los microorganismos marinos le permite reabastecerse con luz y liberar el exceso de cargas y sostener así cada vez más sostener o generar un medio, un entorno, como si fuera una especie de terraformación, pero sería marformación, sería para las demás especies. Entonces, lo que pasa aquí es que se dan fenómenos físicos de resonancia y coherencia, se llama coherencia lumínica y resonancia para que para que un microorganismo pueda, por ejemplo, producir un elemento mineral determinado. Y esto se va a dar básicamente por la danza del agua. Se ceden o se absorben átomos en ese sentido. Se observa, por ejemplo, de la molécula del agua. Una forma que podemos entender un poco más sería entender a veces, hay un libro que publiqué también que está en el Telegram, que compartí, que es sobre las transmutaciones biológicas, pero ahorita quien lo explica mejor a plenitud es Arthur Sala, en el libro de Magna Ciencia. Ahí es donde sí pueden tener como un panorama muy abierto sobre la comprensión de los fenómenos de transmutación, que básicamente es una dinámica de la molécula del agua y son anidamientos. Yo lo entendía hace mucho tiempo, desde que, por ejemplo, la matriz de hidrógeno se comportaba como se le puede llamar una especie de mónada. La mona o el arquetipo de ese nivel, o sea que es el hidrógeno, a veces se acoplaba a un espejo de sí mismo. Y este espejo de sí mismo conjugaba en coherencia con sus mismas matrices y formaban otro elemento. Y tal vez sí, pues la forma más simple que se podría a veces comprender un poco aquí esto es entendiendo de que el hidrógeno, por ejemplo, tiene un protón, un electrón, un neutrón. Es un agente masculino, tiene una carga, un potencial. Y el helio, por el otro lado de la tabla, tiene dos protones, dos electrones, dos neutrones. Es un agente femenino, por así decir, que tiene la capacidad o el potencial de partirse, de parir, de dividirse. Entonces, los elementos que van moviéndose hacia la parte central de la tabla periódica son los elementos que van entrando hacia los elementos que mayor conductividad tienen. Los más extremos tienen una identidad más pura, por así decir. Y los que van hacinándose hacia la parte central son los que estarían en un equilibrio o que tienen una mayor dinámica de luz o tienen una mayor interacción con con los campos de luz, con los campos fotónicos. Y bueno, esto tendríamos que entender de que la tabla periódica en realidad se mueve en espiral, como alguna vez en algunos de los videos que puse por ahí en algunas de las publicaciones, pues esto lo comparte Walter Russell en la dinámica espiral de los elementos. Eso. Tenemos por eh, allí la mano levantada de Raquel, de Alexis, y bueno, por aquí habían algunas preguntitas, ¿no? Pero vamos primero a la interacción vía video. Adelante, Raquel, gusto es que estés con Hola, nosotros. hola, ¿qué tal? Gracias, qué suerte que pude estar. Eh, Daniel, te pregunté antes lo de Artur Sala, creo que te mandé un mensaje privado, me oh, sí. dijiste Artur Sala, pero le pregunté a Artur y me dijo que eso, bueno, él está dando clases de física, que eso pertenece a biología. No me acuerdo qué me dijo, pero me dijo que después. O sea que todavía tengo esa incógnita, pero entiendo que con la rueda de los elementos eh, se explica, ¿qué se explica, mejor dicho? Te pregunto, la rueda de los elementos que pusiste antes y quién la sacó esa, porque yo te la vi hace mucho tiempo y Mm, no sé cuál es el origen, porque ahora me vengo a enterar que hay un montón de tablas de los elementos, la de Russell, la de sí. Mendeleev, la de sonido, la de octavas y bueno, la rueda de los elementos. Y yo, por ejemplo, estoy esperando que alguien se dé la paciencia para poder hacer una tabla periódica de forma toroidal, donde quizás el punto central de la tabla toroidal sea el hidrógeno, desde donde se vaya desplazando. Justamente es que hay que entender de vórtices. Entendemos de vórtices y entendemos la dinámica que sostiene, que sostiene nuestra naturaleza. La tabla periódica, por ejemplo, enseña Walter Russell, es una tabla que tiene una dinámica de saltos de octavas,
Y en estos saltos de octavas, pues tenemos la disposición de los elementos más saltantes, o en este caso los que más conocemos. Y tiene un sentido levógiro y dextrógiro en realidad. Y en estos sentidos es donde se van anidando diferentes tipos de fotones que van estructurando diferentes tipos de átomos. Por ejemplo, del hidrógeno hacia atrás hay elementos. Y estos elementos, pues la ciencia oficial no los tiene catalogados como elementos per se. Al protio, al tritio, al deuterio, por ejemplo. No los clasifica así como tal, pero tampoco están en la tabla periódica en sí. Entonces, es la forma de poder observar todo esto desde una dinámica diferente. Es decir, lo que tenga más coherencia para poder entender la naturaleza es entender el campo electromagnético. Es decir, entender justamente es la interacción de luz y oscuridad. Entonces, cuando nosotros observamos a este nivel, cómo se da el fenómeno de transmutación en una mitocondria, por ejemplo, ahí ya entendemos de que el mar pues tiene millones de organismos que tienen muchas mitocondrias, a pesar, porque están en un medio que tiene un alto potencial eléctrico. Si dentro de nosotros la mitocondria genera un fenómeno de transmutación a baja temperatura, imagínate a veces en las profundidades marinas, donde hay Exacto. géiseres, donde hay, porque nosotros ahorita no lo vemos como que muy coherente el hecho, porque cuando nosotros entramos al mar, pues está frío, o no tiene una temperatura apta, pero hacia las zonas ecuatoriales es donde ahí se puede generar pues toda una dinámica que está efervesciendo microorganismos y esos microorganismos son de autoensamblaje por la radiación electromagnética y por todos los fenómenos que se dan en el mar. Entonces, cuando hay un autoensamblaje de microorganismos es porque debe haber un sistema en las profundidades que debe ser muy similar a la función de la mitocondria, que comienza a ordenar todos los demás elementos en espiral. Y eso es, por ejemplo, es esa dinámica de la transmutación del calcio al magnesio, del sodio al potasio, que normalmente nos dicen son interacciones atómicas, nos dicen, pero no son interacciones propiamente, son transmutaciones. Pero cuando Claro. uno habla de transmutación, te dicen que es charlatanería, y ahí está el Bueno, problema. que hablen. A mí ya no me importa que hablen, lo que me tranquiliza entenderlo. Entonces, volviendo a la rueda de los elementos, que algunos elementos tienen una carga positiva y otros negativa. Ese orden que tienen, ¿a qué se debe? ¿Por qué están así? Al movimiento, justo es al tipo de espiral del cual Ah, genera una carga. Es levógiro o dextrógiro. Pero también se dice que ambos movimientos son básicamente una ilusión. claro. Y, y esto es simplemente por la danza. Es porque para poder observar algo siempre generamos una interferencia. Y ahí vienen pues las matrices de los fermiones, de los gluones, o sea, de los isótopos, que Mm. igual, o sea, uno se mueve hacia un lado, otro se mueve hacia otro lado y genera un elemento. Entonces, eso es la microescala que a macroescala va a generar lo mismo. Y esto lo explica, por ejemplo, Mushi-Gyon. ¿Cómo lo explica? Cuando explica la dinámica del agua hexagonal. Porque dice que si yo pongo, por ejemplo, aquí un elemento de un ion de magnesio sobre agua destilada, agua que no tiene ninguna estructura, el agua va a tener una forma o una estructura como si fueran pequeños pentagramas, pero aquí estos pentagramas van a tener un sentido de movimiento. Por ejemplo, se van a mover hacia la izquierda. Y si por otro lado yo pongo un ion de zinc, va a tener otra estructura alrededor de la molécula del agua, se va a mover hacia la derecha. Ahora hay un sentido de que hay unos elementos que forman estructuras para un desplazamiento en movimiento, para un desplazamiento vorticial, y hay otros elementos que consolidan estructuras, es decir, que generan formas hexagonales, que generan un agua como que fueran panales de abejas, como si fueran matrices estables. Entonces, Mm. más o menos yo creo que por ahí va ese tipo de comprensión, porque es el comportamiento de cada elemento sobre la molécula del agua. Ese ¿Y el libro éter lo dónde, recomiendo bastante, ¿eh? el éter dónde entraría acá? El éter sería el vacío, sería la plataforma.
Mm, sobre la cual se va a sostener. O sea, mm, sería por así decir, la mesa. La mesa donde estarían estructurando, donde estarían bailando todos los elementos. está. Gracias, Y, Daniel. y esos elementos responden a un campo mórfico, justamente. O sea, están sacando información de ese vacío, del éter propiamente ahí. Gracias. Súper. Así, no te preocupes. Gracias. A ver, ¿qué otras preguntas, Felipe? Ese libro, como te comentaba, lo recomiendo bastante. El de Mushik Young se llama, creo, El secreto del agua hexagonal. Y ahí está toda esta magnitud de la expresión. Incluso hay plataformas que te explican el potencial eléctrico de cada ion y la forma que tienden a generar en las moléculas del agua y el tipo de desplazamiento. Desplazamiento hacia la izquierda, hacia la derecha. Incluso ahí por ejemplo, esa información me había movido bastante porque dije, o sea, hay mucha diferencia cuando tú haces un hormuz, por ejemplo, con hidróxido de sodio, que cuando lo haces con hidróxido de potasio. Entonces aquí tienes que ver cuál es el elemento vivo o el organismo que va a tener una mayor predisposición a la asimilación de un hormuz que haya tenido o que tenga un saturado en potasio y de un hormuz que tenga un saturado en sodio. Porque también hay otros elementos con los cuales se puede hacer hormuz. Se puede hacer con, con carbonatos de cal, con cloritos, se puede hacer. Y eso depende bastante de todo ello. Y es por eso Tengo una Incluso, última. incluso hasta con tierra, Daniel, ¿no? Las plantas, claro. las mantas de tierra que ya podemos producir un hormuz de tierra, incluso hormuz hasta del rocío. Sí, hace poco estoy ahí que estoy tratando de buscar el tiempo adecuado como para poder hacer un videíto de la síntesis del hormuz a través de la zeolita, donde ya se utiliza un método ácido, por ejemplo. Se diluye la zeolita en ácido clorhídrico a una temperatura considerable. O sea, las temperaturas nunca deben superar acá de los 60 grados centígrados para hacer diluciones de sales. Y luego de que se diluye la zeolita o se consigue una buena suspensión de la zeolita en ácido, recién se incorpora los hidróxidos o cualquier álcali que deseemos utilizar para poder precipitar el hormuz a ese nivel. Y parece que tiene un buen potencial ese tipo de hornos por el tipo de cristales que tiene la zeolita. Tal cual como si hicieran un poco con diatomeas. Aunque yo preferiría entre la zeolita y la diatomeas, creo que me inclinaría por la diatomeas para experimentar con otro tipo de hormos. La zeolita todavía Sí, sería, no la conozco mucho. sería súper interesante, ¿no? Ahora, bueno, teníamos a Alexis que estaba por allí con la mano levantada, pero creo que se le cayó la llamada. Yo estaba Gracias, no, compartiendo. aquí estoy. Ah, bueno, ahí está Alexis. Alexis, adelante. Sí, bueno, muchas gracias, Alex. Daniel, súper encantado de compartir contigo de nuevo. Bueno, creo que cada vez que te encontramos aquí en estos menesteres, pues la mente sigue volando. Y me preguntaré justamente lo Sí. último de que estás conversando, el tema de la creación del Hormuz, ¿no? Y bueno, por supuesto, el tema del agua estructurada, que yo desde hace unos años atrás, pues también he estado investigando. Y la creación de este hormuz, bueno, nosotros tenemos entendido que es con agua destilada, ¿no? Que una de las fases que se hace es con el agua destilada. ¿Podría realizarse con agua estructurada estos hormuz estos nuevos hormuz y de qué forma podríamos tener algún beneficio? Yo entiendo, por supuesto, que desde el punto de vista que el agua de mar es la conexión celular y el hormuz es la conexión cuántica del cuerpo con el universo, ¿no? De alguna forma, por favor. Y gracias. Así es, mira, cuando tú generas, supongamos que no hay agua de mar a la mano, entonces tienes sales o tierra o diferentes tipos de minerales. Entonces tienes que imitar las condiciones de la naturaleza para que el agua se impregne de espíritu. Y, o sea, al impregnarse de espíritu, estoy refiriéndome a que se impregne de fotones, que se impregne de radiación. Entonces, la idea sería conseguir un estado gel del agua, o sea, tratar de que ésta tenga un cuarto estado. Y es solarizándola para que pueda reincorporarse.
el agua de mar, o sea, para que pueda tener diferentes fotones. Si tú tienes agua destilada y tienes sal, para poder realizar bueno, una matriz líquida desde la cual vas a obtener hormus, yo recomiendo bastante en ese sentido, sí, solarizarla. Solarizarla y diluir las sales, porque las sales en contacto con el agua destilada le van a proporcionar un orden a ese nivel. Porque recuerda que el agua destilada es agua que tiene una dinámica electromagnética totalmente desorganizada. Y para que pueda volverse a estructurar, a tener forma, necesita el contacto con iones de sales, para que pueda tener conductividad. Por eso a veces cuando se realiza, no sé, un coloides, por ejemplo, cuando se hace la plata coloidal, normalmente a veces hay personas que utilizan un grano simplemente solo un granito de sal, para que el agua ya se genere estructura y comience el proceso electrolítico. De la misma forma, cuando nosotros incorporamos sales al agua destilada, se genera un proceso electrolítico, es decir, se genera como que una especie de gel en todo el agua, y ese gel o esa estructura que va a tener va a permitir el empaquetamiento y el embonamiento de la luz. Entonces, la vibración de la luz más las sales que vamos a tener ahí, lo que está captando en esencia el agua es todos los fotones de la luz solar. Pero también se dice que a veces suele empaquetar la información del entorno. O sea, la información electromagnética. Si tienes un router de Wi-Fi al lado, ahí está también el agua que vas a tener y cerca va a tener ruido. Pero en sí, si obtienes, por ejemplo, el agua destilada, le incorporas sales y la diluyes, yo te recomiendo dar un paso más y es calentarla a veces a no más de 60 grados para que esté bien diluida las sales en el agua destilada y recién se pueda proceder a obtener el hormus. Eso por ahí te podría recomendar. ¿A eso te referías, Alexis? O sea, al uso del agua destilada con sal para obtener el hormus o a los lavados que se debe hacer con agua destilada Bueno, para el hormus? no necesariamente. Por ejemplo, el agua estructurada, ¿de qué forma puedes utilizar agua estructurada para realizar el hormo? Pues esa es más, en vez de agua destilada, ¿no? Porque Ah, ¿qué ya, tipo de claro. beneficios tendría el uso de agua estructurada, agua de mar estructurada, Ajá. y la diferencia entre el uso en el lavado del hormus y el uso del agua destilada? ¿Ok? Claro, bueno, sí, yo creo que sería mucho más potente si dinamizas, por ejemplo, el agua de mar. Aquí ya no sería para conferir estructura, porque ya el agua de mar ya es agua estructurada en sí. Entonces, cuando tú la dinamizas, o sea, le devuelves un movimiento, que puedes utilizar un agitador magnético, o simplemente la puedes chocolatear un poco, o hacer la succión, y de ahí recién obtienes el hormus. Yo creo que al dinamizar el agua, en ese momento le estás devolviendo su potencial energético, o estás impregnando, estás grabando también energía sobre el agua. Entonces, aquí lo que podría generar una predisposición es de que el hormus que obtengas de ahí tenga una mayor amplitud, o sea, que tenga una mayor coherencia o una mayor especie de radiación. Y yo creo que se puede comparar o se puede observar hasta de forma casera cuando pones un poco de hormus al congelador con un poco de agua. Entonces vas a mirar el espectro que llega a expresar. Y puede haber una diferencia entre el agua de mar que ha sido potenciada para obtener el hormus que un agua que está ahí estacionaria. Eso. Ahora hay otra forma que puedes utilizar, por ejemplo, el agua, o sea, agua ya estructurada plenamente, sin necesidad de que sea agua destilada, porque también se puede utilizar, por ejemplo, para lavar el hormus, podrías utilizar eh, agua que puede ser agua de mesa, propiamente agua que ha sido filtrada, la puedes dinamizar y puedes generar un agua proyectada. Y debe ser un agua que capte o filtre, perdón, todas las emanaciones de radiación electromagnética. Es que la radiación electromagnética fractal, o sea, la que te ofrece la naturaleza, puede ser filtrada de la radiación electromagnética artificial. ¿Cómo hacemos esto? Pues este principio lo consideró, me parece que, no fue Claude Vincent. Este principio lo sostiene,
A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, ay, no me acuerdo el nombre del autor, pero está en el libro del secreto de los patriarcas, que también hice un videíto referente al tema. A ver, a ver, a ver, a ver. Es Marcel Violet, se llama. Ya, miren, Marcel Violet lo que explica es que se puede sostener filtros electromagnéticos del agua en sí. ¿Y esto cómo se puede dar? Pues necesitamos primero una estructura cerámica o de barrito, y esta estructura cerámica debe estar empaquetado con cera de abeja. La cera de abeja debe venir así directamente de panal, o sea, que tengas en los panales de abeja y que lo derritas como que si estuvieras haciendo un baño María, con la finalidad de no sobrepasar los 60-70 grados centígrados para poder derretir esa cera. Y luego esa cera la pones dentro del recipiente cerámico, eh, y a este recipiente cerámico le tienes que poner un ánodo y un cátodo o bien puede ser un cátodo de oro y un ánodo de plata. Perdón, un ánodo de plata y un cátodo de oro. Entonces, ese recipiente cerámico, justo había elaborado uno por ahí que, a ver, voy a enseñarles, ya un momentito. A ver. Miren, por ejemplo, esto es más o menos ese principio de Marcel Violet, es incorporar a una estructura de cerámica, se debe rellenar con cera y se debe colocar un ánodo y un cátodo de oro y plata. Entonces esto debe estar inmerso en el agua y el agua debe tener una dinámica de movimiento. Ahí se puede colocar en el agitador magnético. Entonces, con esta agua, luego podemos lavar el hornos. Entonces sería un agua que ha sido filtrada electromagnéticamente por la cera de abeja, porque la cera de abeja tiene bastantes magnetitas, tiene un comportamiento tal cual como si fuera una orgonita. Y lo que hace el ánodo y el cátodo es captar la señal de la naturaleza y transmitirla al filtro de la cera y permite impregnar una resonancia sobre el agua. Este chomito cerámico que tengo por acá, en realidad era todo de barro, pero lo que yo he hecho es nano recubrirla. O sea, le, pues está bañado al fuego, con la finalidad de generar pues una matriz absorbente de las dinámicas de radiación. Y eso luego es transmitido pues al agua, a ese nivel. A ver, quiero checar unas preguntitas que tienen por acá. A ver. A Ah, ver, ya, ¿cómo se Daniel, escribe el nombre del autor del libro del agua hexagonal? A ver, lo voy a transcribir acá el texto. A ver, a ver, a ver, a ver. Es Mushik Young. A ver, da un ratito. A ver, agua hexagonal. Acá está, a ver. A ver, se llama El puzzle del agua y la clave hexagonal. Perdón, así se llamaba el libro. A ver, voy a copiar y pegar acá el texto del autor. Ahí habla pues de los microclústeres del agua, de todo esto. El puzzle del agua hexagonal. Acá voy a dejar acá en el chat el nombre del libro. Y este es, y este es el nombre del autor. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Acá este es Doctor Mushikion. A ver. Daniel, Sí, hola, Daniel, buenos días, un saludo desde Mazatlán y ¿cómo buenos está? Mucho saludos gusto. también para todos los hermanos marinos. Pues Qué bien. nada, felicitarte por esta charla, es muy, 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 muy súper interesante. Creo que este es el principio de todo. O sea, ya que sabemos que el agua de mar es el principio de la vida, pero el Hormuz, digamos, es el principio de todo, ¿no? Y espero tener, digamos, esta documentación, que aparte del vídeo, la documentación de lo que estás haciendo. Sí, está en el Comentarte, Telegram, justo. ¿vale? Comentarte que, digamos, basándonos en los estudios de Nikola Tesla y de Albert Einstein, donde especifica claramente que somos energía, vibración y frecuencia, digamos, si un oscilador de frecuencia
puede modificar o modifica nuestros líquidos internos. De alguna forma podríamos usarlo también para modificar la estructura tanto del agua de mar como del Hormuz Ujú. en su etapa, digamos, última, porque, digamos, lo que es agua estructurada eh, se puede lograr, ¿no? De diferentes formas. Por ejemplo, con el estructurador que tiene Esther del Río, también con el que inventó nuestro querido amigo y hermano eh, Diamante, que es un estructurador de agua donde logra, digamos, ese clúster hexagonal, ¿no? Ah, sí, de Pero- Joel Ducaltilio. sí, bueno, Maravilloso. no, pero este fue director del Instituto Politécnico Nacional aquí de México. Ah, Y después, pues tenemos también los estudios digamos, la modificación del agua a través del cambio de estructura que sufre cuando llega a 4 grados de temperatura, que deja de ser ya pasa a ser el cuarto estado de la materia. Aunque parece ah, ser que sí. hay un quinto estado de la materia, en este caso cuando se somete al cero absoluto. Así es. Entonces, digamos, tenemos muchos elementos. Te agradezco tu aportación. Bajo mi punto de vista es impresionante lo que podemos hacer con el Hormuz. Ya hay sitios, por ejemplo, tengo mi amiga Maite Corvino, el suegro en Francia, está cogiendo agua y está produciendo Hormuz, pero agregándole una serie de fermentos. Y Oh, claro, la ventaja que tiene es que se puede transportar de un lado a otro y no se encuentra con los problemas que se encuentra con el tema, o sea, lo que sería el plasma o podría ser, digamos, incluso el hormuz a nivel líquido, ¿no? Pues nada, yo te agradezco mucho esto y perdona que haya entrado un poco tarde, pero estoy con cambios de hora constantemente. ay, no se Muchas preocupe, ahí gracias y va a quedar grabado. accederé a este vídeo y espero que el hermano Bracho nos pase todo esto. Un abrazo muy fuerte y sigo por aquí. Un abrazo, yo. Ay, qué genial. Bueno, a ver, mira, vamos a después a compartir el video completo. De repente vamos a comentar por ahí unas imágenes. Pero que justo acá hay, mira, una pregunta acá por acá. Ya, de las momias tridáctilas. Claro, estaban revestidas en diatomeas. ¿Y qué quiere decir que las diatomeas? Pues como son cristales orgánicos, o sea, son cristales de fósiles que en algún momento pues han estado vivos, son seres cristalizados, lo que hacen es retransmitir la señal para la conservación de una determinada estructura. Y eso y esto se debe pues a la cantidad y la calidad de silicio que tiene la diatomeas. Y qué curioso, pues el silicio es para sostener la información de la luz. Silicio orgánico. A ver. Ah, sí, sí va a quedar grabada esta charlita. A ver. Sí, de la doctora Estel de Río también. Los 9 estados del agua. Por ahí también les recomiendo justo el libro del doctor Gerald Pollack. Ahí es donde se explica ampliamente eso del cuarto estado del agua. Lo único malo que su libro está en inglés. Solo hay que tener paciencia si es que no sabemos con el traductor, porque vale la pena. Y así, Alex. A ver qué más podemos compartir por acá. Eso. Bueno, ahí les dejo también el librito. A ver, le voy a pasar por acá algunos links que suelo compartir con familiares y amigos. El blog también les voy a dejar acá del Horus, que normalmente sí suele estar actualizado. Bueno, yo por aquí hace rato estaba compartiendo acerca bueno, de la asociación de la glándula pineal y el aumento de la intuición. Entonces, mi pregunta se debería que si esto se debe a que, pues, a que los átomos se encuentran en bosones o realmente a través de lo que hemos visto, pues mejora el funcionamiento del líquido cefalorraquídeo. No sé qué puedes decir al respecto. Ah, bueno, justo hay una publicación que hice ahí sobre el Hormuz y su relación al estado alfa. Que, bueno, cuando una persona ingiere
el Hormuz, que qué casualidad justo son los elementos de la parte céntrica de la tabla periódica, y en esa repercusión, pues el Hormuz al ser consumido te induce a estar en un estado de alta coherencia cerebral, o sea, hace que los dos hemisferios también pues tiendan hacia un punto central. Entonces eso genera una dinámica electromagnética equilibrada, que normalmente pues ese es el estado alfa. El cerebro pues tiene diferentes dinámicas electromagnéticas. Cuando nos despertamos y por ejemplo durante la mañana estamos en una actividad física, estamos a veces en un estado de supervivencia, eh, nosotros estamos en un estado beta. Y el estado de plenitud o de creación, cuando estamos tomando atención en crear algo, a veces sentir un poco de satisfacción en el desarrollo de alguna actividad, ahí estamos entrando en un estado alfa, que sería un estado de coherencia de ambos hemisferios. Cuando estamos en el sueño profundo, estamos en un estado delta, hay estados de meditación e interacción donde se puede asumir que hay una conexión del cerebro con el corazón, que ese sería el estado gamma. Y hay otros estados, el estado Z también, que son estados de los cuales vamos viajando durante todo un ciclo, pues, del día a la noche. Lo ideal es que no haya mucho beta, que haya más alfa. Entonces, inducir el consumo del hormus para esa coherencia cerebral electromagnética es totalmente válido, dependiendo de lo que una persona necesite desarrollar. O por lo menos cuando vas a meditar, va muy bien. Bueno, de hecho, te comentaba la semana pasada acerca de, pues, el caso de esta niña que, bueno, nació ciega Oh, y, y bueno, comienza a tomar Ormus. Lo interesante de esto es que ella, pues, o sea, al momento de nacer así, pues su cerebro no había registrado nunca lo que es ver. Y cuando comienza a tomar Ormus, ella puede decir, bueno, yo puedo saber que ahí está la mesa y que la mesa tiene una forma, una estructura. Y cuando la toco, pues ya sé que es la mesa porque inmediatamente lo relaciono con lo que es el objeto. Pero cuando comienza a tomar Ormus, se da cuenta de esa percepción, de esa amplitud que sabía que estaba la mesa allí, podía observar pues mucho más esos campos mórficos, esas estructuras, esa matrix de información y al igual que también le sucedieron con sueños. Fíjate el caso de que ella podía decir, mire, yo para poder soñar que yo estoy en el mar, yo simplemente lo que es el sonido, es lo suave o lo áspero o lo tenso o lo denso o lo ligero, pero cuando empecé a soñar, pues pude percibir un poco más estar dentro de ese mismo campo, dentro de esa amplitud y poder pues reconocer mucho más elementos del cual no estaba tan consciente pues por esa misma activación de esos dos hemisferios cerebrales. Entonces es bien interesante cómo el Ormus y cómo estos superconductores que también están dentro del cerebro más en este tipo de casos puede producir una amplitud, una visión un poco más pues mucho más allá de lo que realmente conocemos, ¿no? así es, sí, justamente es un amplificador de la señal de nuestro propio ADN. Imagínate lo que hace con el entorno. Si cada parte de nuestro cuerpo tiene a veces hasta su propia conciencia, pero muchas veces la ignoramos, eh, ¿qué es lo que pasa cuando le aumentamos el potencial de sensibilidad a ese nivel? O sea, lo que hacemos, por ejemplo, a ese nivel es aumentar la proyección que tiene eh, una estructura física sobre el entorno. Entonces, cualquier estructura física o parte de nuestro cuerpo va a ser consciente de la sensibilidad que, por ejemplo, tenemos hasta con nuestra ropa, sobre el peso de nuestra ropa, la calidad, la textura. Todas esas sensaciones normalmente suelen quedar en un margen de amplitud, sin necesidad a veces de estar con psicodélicos, ¿sabes? Porque también se suele sentir algo muy parecido, porque es un conjunto de elementos que llegan a generar cierto tipo de coherencia electromagnética o amplificación, justamente. Entonces, a este nivel, lo que hace es quizás la mejor forma de explicar esto es, en la antigüedad, agarraba a la gente
de las chacras, por ejemplo, acá en el Perú, iba hacia una sequía y recogía agua. Y esta agua normalmente estaba llena de lodo, de tierra, era agua turbia. Y para que esta agua turbia pueda asentarse rápido y pueda ser bebido, utilizaban unas piedras que aquí se le conoce como piedra lumbre, que son, me parece, piedras de hidróxido de aluminio, y le daban vueltas. Le daban vueltas, 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 daban al agua. A veces dejaban la piedra en el fondo y pasaba unos 15 20 minutos y toda la densidad del agua bajaba. Pasa lo mismo a veces con el agua de mar cuando entra el río. Entra el río a veces el agua, o cuando el mar está muy batido, el mar se pone a veces un poco el agua concha, pero tú lo sacas y lo dejas reposar, cristalina el agua arriba. ¿Por qué? Por su misma potencial de estructura molecular. Pero en este caso, el agua que era sacada de las acequias era agua concha, turbida, que a veces tenía hasta algunas impurezas a este nivel. Entonces era recogida y generaba el hecho de colocar la piedra lumbre o el o ese hidróxido de aluminio, generaba tal estructura ordenada que se permitía desplazar hacia abajo cualquier partícula que estaba en suspensión. Entonces hacía potable el agua que estaba ahí arriba, pero no, bueno, normalmente la gente lo hacía hervir seguramente y lo consumía. Y esa misma translucidez que generaba en el agua es el agua que nosotros, o bueno, es la translucidez que nosotros podemos captar del entorno. Es algo que queda amplificado a ese nivel, por esa razón. Por Ya, aquí sí, nos dicen, Alex. sí, Bueno, así ya se es. pasó la hora también. Bueno, ya estamos casi finalizando, pero bueno, estaba leyendo algunos comentarios para que no se me escape nada de las personas que han estado interactuando con nosotros. Eh, pues antes de leer estos comentarios, realmente me parece tan fascinante como realmente la alquimia marina realmente nos enseña que la materia no es estática, sino que está en ese flujo y en esa constante transformación. Y el Hormuz, ya como ese fenómeno alquímico que es producto de todos estos minerales, pues han sido transformados principalmente por las fuerzas del océano. Entonces, por allí es que nos hablaban entonces que dónde está el éter, nos decía Raquel, ¿no? Y bueno, ya sabemos también, como ella misma lo dice, pues la doctora Esther del Río, pues nos menciona también los 9 estados del agua. Por aquí nos preguntan que si la clase quedará grabada, Rolando López, que si quedará grabado este conocimiento profundo, la superconductividad de uno se altera por el tipo de alimentación, pregunta. Bueno, por supuesto que sí, ¿no? Si estamos consumiendo alimentos acidificantes o alimentos alcalinos, estamos hablando de superconductores que funcionan con cuerpos alcalinos. Y ya sabemos, pues también hay diversos cuerpos. No sé si quieres agregar algo a esta pregunta, Daniel. Sí, pues mira, normalmente tenemos la tendencia a buscar algo que aumente nuestro potencial eléctrico, pero a veces como, justo como cuando, a ver, ¿cómo le explicamos esto? Ya, o sea, es el estilo o el ritmo y los hábitos que generamos a diario no pueden ser totalmente contrarrestados por una esencia mm, pura, como el hormus, como las sales, como el agua de mar, porque mucho va a depender la forma en que nuestra conciencia asocia aquello de lo cual queremos, de lo cual queremos experimentar, de lo cual queremos vivir. Entonces, por ejemplo, no es posible que yo, por ejemplo, no sé, mezcle hormus con Coca-Cola, por ejemplo. Es ¿En qué sentido? En que vamos a generar a veces la precipitación de algunos elementos. Lo vamos a hacer transicionar porque como no sabemos que estamos utilizando indumentaria industrial, química, como algunos fosfatos que, por ejemplo, pues tienen algunas bebidas gaseosas, y yo al incorporar el hormus a, a mi día a día, lo que voy a conseguir es hacerme a veces daño, porque voy a hacer que esos elementos entren en transición por los insumos tóxicos que estamos consumiendo. Entonces, siempre va a responder esto a todo un estilo de vida, a un hábito diferente.
Y la salud propiamente va a venir de ahí también, porque a veces el consumo del hormuz te va a permitir tener una mayor coherencia. Pero si tú fuerzas a la naturaleza a seguir en la misma condición, en los mismos hábitos, entonces tu conciencia deja de saber de que eres una persona nueva y no se va a generar un cuerpo nuevo, por ende. Por eso dicen que nadie está naciendo la misma persona. Y para ser una persona diferente, tener un cuerpo nuevo, necesitamos una mente nueva. Esa mente nueva va a producir un cerebro nuevo y por ende un cuerpo nuevo. Entonces, todo esto va a estar basado en la concepción del tipo de hábitos que tenemos, del tipo de costumbres, de todos los cambios que se van a dar y de la incorporación de una matriz original al organismo. Entonces, a veces lo que puede costar trabajo es saber de qué nos vamos a alimentar día a día, o saber qué vamos a hacer, de qué nos da ánimo, ganas. Pero lo mejor que puedo recomendar es que todos los días una persona trate de estar, que sea diferente todos los días, que todos los días trate de hacer algo diferente, porque eso le va a llevar a estar en su hoy, en su ahora, en su presente, que experimente cosas nuevas y que trate de inclinarlo hacia una perspectiva saludable. ¿En qué sentido? En el sentido de poder conocerse a sí mismo, de poder conocer cómo funciona su cuerpo, que sea esa una de las mejores intrigas que pueda tener, cómo funciona su conciencia. Y a veces aparece justa la enfermedad como un maestro. Aparece para que tú busques qué está pasando, con qué está funcionando mal, o piensas que está funcionando mal algo, pero en realidad es para que te entiendas. Y así, Así, así es. Bueno, ya casi estamos finalizando. Hay personas que, bueno, que también están dentro de nuestras formaciones y voy a compartirles en el transcurso de la mañana algunas actividades que vamos a estar realizando ya para finalizar nuestras clases, pero creo yo que lo que pudiéramos decir de esta reunión el día de hoy es que, bueno, todos tenemos ingredientes especiales, ¿no? Dentro de nuestro cuerpo, de nuestra vida, ¿no? Entonces, debemos seguir buscando ese elixir de la felicidad y, bueno, para eso tenemos que descubrirnos profundamente. Creo yo que pudiéramos hacer algunas actividades bien interesantes, ya que estamos hablando del oro, eh, para poder descubrir ese secreto o esa misma piedra filosofal en nosotros mismos, pues buscando ese camino que nos lleve a ese proceso de transformación. Eh, Creo que no sé si hay otras personas que quieran compartir alguna pregunta, ya para nosotros ir cerrando esta interacción. Lo que podemos decir, pues que el océano, el sol, la sal, el agua, pues siempre actúa en una danza alquímica, creando esa sinergia única. El sol, ya sabemos que nos aporta energía, la sal mineraliza y el agua actúa como ese solvente universal. Esta interacción de estos elementos realmente nos crea un entorno rico de energía, de vida, de transmutación, de transformación que son constantes. El éter y la resonancia, hablando ya de esta quinta esencia de los alquimistas, esa sustancia primordial que nos conecta con todo el universo. El océano, a través de esa misma resonancia, pues transmite esa información a través del éter y el éter es un campo de energía sutil que, bueno, impregna todo el espacio. El océano, al ser un cuerpo de agua vasto y conectado, realmente pues actúa como ese transmisor y también receptor de información a través del éter. La resonancia creo que es la clave para entender cómo el océano, cómo el mar transmiten información a través del éter y esa resonancia basada en la vibración que se propaga a través de un medio, como el agua. Entonces, mi pregunta para todos los presentes, ¿cómo creen
que la interacción de estos elementos del océano influyen en nuestra salud y bienestar. Y bueno, Daniel, si deseas agregar algo, realmente creo yo que pudiéramos finalizar hablando un poquito acerca de los colores, cómo influyen también los colores. La semana pasada estuvimos conversando acerca del Ormus púrpura y creo yo que finalizando un poco tanto con la cromoterapia, incluyendo la alquimia y este fenómeno alquímico del Hormuz, puede ayudarnos también a través de tanto, como hemos visto, ¿no? El sol, la luz, como también los colores puede ayudar a tener esa mejor interacción con este elixir de vida, como lo es el Hormuz y con estos campos mórficos. Claro, mira, los colores pues básicamente son vibración y esta vibración en esencia siempre va a transmitir información. Ahora, si vamos al aspecto a veces hasta astrológico, pues estos colores son influenciados por un astro, o sea, por todo el potencial fotónico que ofrecen los astros en el cielo. Hay algunos autores que desde una visión alquímica y el uso de gemas, metales y colores, pues guardan su relación a que cada metal, cada mineral, cada color tiene un regente. Y un regente que tiene un campo de influencia, tiene una personalidad, tiene un arquetipo, por así decirlo. Entonces, eh, si el Hormuz, como lo comenté en algún momento también, nunca va a existir un Hormuz que sea igual al otro. Todo va a depender del día en que se hace, de la hora en que se hace, del momento en que se recoge de agua de mar. Siempre va a ser oscilante y variante la información que va a tener ese Hormuz para nosotros. Ahora hay épocas en el año, como los solsticios, donde es mucho más beneficioso el hecho de concentrar una información de un determinado arquetipo, en este caso del arquetipo solar, para poder eh, inducir a la formación de un hormus, como el hormus púrpura, que se obtiene a través de la dilución directa del oro. O sea, se diluye el oro en agua regia y luego se obtiene una matriz, una leche púrpura, una leche violeta. ¿Por qué es esta leche violeta? Porque lo que hace el oro, que está en esa suspensión de estado Hormuz, ya tiene una mayor densidad, ya hay una mayor cantidad, una mayor saturación. Entonces, lo que hace es transmitir la señal de la luz en ese espectro. Mientras más grande es la partícula, pues normalmente es un color violeta. Y mientras más pequeña es la partícula, o bueno, en este caso el coloide o los elementos monotómicos que van a estar a ese nivel, si es más pequeñito es rojo el Hormuz, que es lo que se busca normalmente. Ahora hay otros elementos que tienen su determinado color a este nivel. Por ejemplo, el cobre, por ejemplo, el cobre tiene un regente y su regente es Venus y tiene su día de la semana. Por ejemplo, el Hormuz púrpura violeta, lo ideal es hacerlo domingo o tiene un mayor potencial si el solsticio cae en día domingo. Pero eso ya es como que un tema ya más más de locos, ¿eh? Porque es más profundo el hecho de generar el arquetipo mental para potenciarlo. Eh, Sí, fíjate cada, que cada, cuando yo hago Hormuz, muchas personas piensan bueno, que es así, como que, bueno, mira, dame un Hormuz. Y digo, no, mira, es que primero que lo elaboro en luna llena, o sea, tiene claro, su magia real y muchas personas a veces no creen que sea así, ¿no? Que bueno, que también influye también pues toda esa sí. información completa, universal que pueda estar regida en ese momento. Sí, por ejemplo, lo que yo suelo recomendar bastante es cuando se trabaja con otros metales, por ejemplo, como la plata coloidal, por ejemplo, yo recomiendo que se prepare en lunes o de preferencia también en luna llena, o sea, junto con su propio regente. Si tienes una plata coloidal que la preparas en luna llena y que cae encima un lunes, tienes ahí un sistema trinario de conciencia, de arquetipos todavía.
Y si encima todavía conoces un poco más o te explayas un poco más en en la cosmovisión astrológica a este nivel, tienes que saber que el planeta, o perdón, el regente de un determinado astro, por ejemplo, Cáncer es la luna. Entonces, si tú preparas la plata del día lunes, ya tienes ya todo un paquete completo ahí. O Sí. de diferentes metales. Martes, por ejemplo, el día martes corresponde a Marte. Su metal, pues, es el hierro. Si utilizas sales férricas a este nivel, tienes un mayor potencial de obtener algún tipo determinado de hormuz, porque también hay unas sales que son férricas, que son arcillosas, que tienen bastante hierro, y entonces te da otra polaridad a tu aspecto o estado de conciencia. El miércoles le corresponde a Mercurio, el jueves a Júpiter, y cada uno pues con su propio metal, con su propio arquetipo, su propio color también. El lunes, por ejemplo, es pues el azul, martes es rojo, miércoles es verde, el jueves es Oh. amarillo, el viernes es blanco, el sábado es negro, el domingo es violeta. Eso es Da- Sí. Da- justamente, Daniel, Daniel, pero sobre todo trabajar un poquito con la memoria del agua de Masaru Emoto. Porque claro, si el cuerpo lo tienes mal y si le transmite una mala vibración, cualquier cosa que haga cambia totalmente su estructura. así es. Así es, y por eso también eso genera otro plano de experiencias, porque si es que yo preparo una medicina en un momento que no está bien aspectado astrológicamente, entonces en vez de ayudar, no voy a ayudar mucho a ese nivel. Pero la plenitud aquí es conocer que todo lo que está afuera, absolutamente todo, todo lo tenemos dentro. Y nosotros debemos de trascender ese plano de influencia de colores, arquetipos, de formas, de astros. Y la mejor es esa comunicación directa. O sea, comunicarnos con el agua, tratarnos bien, transmitirnos bonitas frecuencias, hablarle al agua, que es hablarnos a nosotros también. Así es. Bueno, si desean profundizar en estos temas y experimentar los beneficios del Hormuz, le invitamos a adquirir el libro de Daniel Sánchez. Bueno, ahí van a encontrar información súper valiosa. He estado compartiendo un poco algunos puntitos del libro para que puedan observarlo también en pantalla. Y bueno, también un producto de alta calidad, como lo es el Hormuz que tiene Daniel para toda Perú. No sé si realizas envíos, Daniel, a otras naciones. También por Hasta el ahora lado de no he podido Venezuela. sacarlo del país, ¿ah? Te diré. Aunque en realidad creo que es por el costo de envío, que yo prefiero mejor enseñar a la gente que está fuera del país que hagan su propio hormuz, porque normalmente aquí dentro del Perú sí lo suelo enviar a todas las provincias. Acá nunca he tenido ningún problema. Pero sacarlo del país, he visto gente, o sea, hay gente que ha venido acá y se ha llevado hormuz, pero sí ha tenido que llevar el hormuz deshidratado para no tener problemas por el aeropuerto, por los líquidos y todo esto. Y normalmente han venido con sus Sí. familiares, se lo han llevado a otro país, así. Bueno, Eso, también nos pasa a nosotros, aunque hay personas que se lo han llevado en el aeropuerto tranquilamente, fuera del país, tanto, bueno, no sé si cuando tengo un amigo que también se lo llevó hasta Asia y no tuvo ningún problema. Entonces, bueno, creo que depende de cómo esté la situación, ¿no? Pero sí, personas que lo adquieran pueden también viajar con él porque no hemos tenido algún comentario o algo que sea negativo que nos pueda salir, ¿no? Pero en cuanto a un producto de calidad, ya sabemos que pues, Daniel tiene un producto único, exclusivo para toda Perú. Del lado de Venezuela, pues tenemos el Hormuz Goldbacks, que ha sido también basado en todas estas enseñanzas de Daniel y bueno, de diversos alquimistas cuando uno anda con esa corazonada, ¿no? Jugando a ser alquimistas y luego empiezas a profundizar y a darte cuenta que, pues, que también va a ser parte de tu estilo de vida, ¿no? Y bueno, si quieren tener más información, pueden ingresar Daniel Ormus, Ormus Lab Perú en YouTube, @Bax Nutrition, nuestra academia internacional
de la formación sobre el método marino y estoy seguro que pues más adelante pues vamos a compartir muchísimos encuentros más. Les agradecemos a todos por su presencia en este maravilloso viaje de descubrimiento. Esperamos que hayan disfrutado y aprendido como nosotros. Pues les invitamos a seguir explorando la sabiduría del océano y conectar con su propia resonancia marina. Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias, Alex. Voy a dejar por ahí mi número de teléfono por si es que alguien desea que le comparte información por el WhatsApp. A ver, +51, creo que es el código acá. Aquí está el número de teléfono. Más que todo responde ahí al WhatsApp, en realidad. Y Sí, así, bueno, muchas gracias, Alex, por la oportunidad. Espero podamos estar conversando pronto en otro nuevo temita en relación al tema también, al mar, la sal y el hormuz. así es. Estaremos coordinando próximamente una clase magistral. Bueno, para todas las personas interesadas, pues próximamente vamos a estar dando la información. Ya estaremos conversando, Daniel. Saludos. Este, Mijita, mijita. sí. Pero bueno, estaremos conversando para poder ofrecer esa clase magistral para que todos ustedes puedan profundizar más en estos temas. Si hay alguien que quiera compartir algo antes de despedirnos, nos quedan 7 minutos de la llamada, pero entonces pueden abrir su micrófono e interactuar. Estamos muy complacidos de compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, pues felicitar a Daniel y felicitarte también, Alex, por esta iniciativa Gracias. tan, tan importante, ¿no? Como hermanos marinos, pues bueno, estamos viendo otra posibilidad con el tema del Hormuz al margen. Y nada, quedará esto todo grabado, me imagino, ¿no? Sí, yo también lo voy a publicar en mi canal de YouTube, también voy a poner esta charlita. Muchas gracias, Daniel, por tu aportación. Ahí compartí un video, La vida secreta del plancton, Oh, donde un elemento unicelular lleva desde la superficie, o mejor dicho, desde donde llega la luz del sol, los fotones de luz hacia el fondo marino, donde no llega la luz del sol. oh, oh. La vida secreta del plancton, ¿subió? Creo que sí, subió. Claro, imagínate, si no hay luz abajo, ¿qué es lo que más transmite el plancton? Vibración. Bueno, pero a través de los fotones, que por supuesto la vibración llega, pero este video me encanta porque llega, bueno, es un poquito de un salmón que cuenta su historia, pero llega el fotón de no es de la superficie, es de donde lo capta a los organismos de la profundidad. Oh, Ah, imagínate, ah, con razón dicen que los ángeles están en las profundidades produciendo su propia luz. Ahí la propaganda del video está. Acá está. hay una cuestión, tanto Daniel, Alex, eh, bueno, estamos observando cómo los japoneses están sacando agua en la fosa de las Marianas, no sé si es a 2.000 o 3.000 metros de profundidad. Sabemos que, digamos, lo que es la fotosíntesis se desarrolla en la capa superficial, aproximadamente a unos 100 metros de profundidad, o sea, desde lo que es la isoterma, vaya. Pero también sabemos que el agua, digamos, en el mar desciende 1 grado por cada 100 metros. Entonces, me imagino que a unos 2.000 metros de profundidad, pues el agua, teniendo la tensión superficial más o menos a 20, 22 grados, pues estará a una temperatura casi bajo cero. Claro. ¿Qué es lo que ocurre con esta agua? ¿Por qué están sacando esta agua y la está envasando, digamos, la está envasando directamente? O sea, es una pregunta que siempre me he hecho y no entiendo, digamos, cuáles son las características de esa agua a esa profundidad. Porque indudablemente lo que es la mineralización del agua probablemente la mantenga, pero lo que es la propia vida en sí, no, o sea que ahí, digamos, lo que son oligoelementos y lo que es, lo que es el zoo y el fitoplasto, ahí a esa profundidad carece. O sea, Hay Claro.
un instituto en uno de los tantos lugares de Japón que es todo, está rodeado por agua, creo que se llama Deep Sea Water, donde hace bastante que no lo investigo, pero hasta donde yo investigué, habían hecho estudios de los de la vida, de los microorganismos que viven a mucha profundidad, y analizando, bueno, todo esto que yo estoy preguntando, las cualidades físicas, las cualidades químicas. Pero bueno, se llama Deep Sea Water, lo pongo acá. A ver, voy a La investigarlo. web, Sí, la web no me acuerdo, pero yo siempre busco Deep Sea Water y Japan, Deep Sea Water. Bueno, es importante recalcar que, Manolo, que diversos estudios, tanto los de Japón y todos los estudios que han sido divulgados científicamente del agua de mar, eh, bueno, muy pocos son profundos, sino más que todo superficial y creo que lo que más he leído es 150 metros, 100, 120 metros. Esta gente aquí están cogiendo el agua, ya te digo, a esa profundidad. Y bueno, y sabemos, ¿no? Que incluso hay una propuesta de premio Nobel que es, digamos, por la fusión fría del agua de mar. Que esa sería ya, digamos, un estado totalmente, por lo menos que habían propuesta de premio Nobel para dos japoneses. Entonces no desconozco totalmente este tema. ¿Y dónde se ve eso de la fusión fría? ¿Dónde está eso de parte de los japoneses? Lo vi hace tiempo que estaban propuestos incluso para premio Nobel por el tema de la fusión fría del agua de mar. Pero ¿dónde lo podría buscar? Pues no sé, no sé, yo voy sé que lo he buscando visto en ya. algún momento por ahí. Bueno, gracias igual. Esto hay que preguntarle a Arthur, ¿ah? Y Arthur está explicando la fusión fría ampliamente, eh, pero bueno, a través del hidrógeno y de las transmutaciones y todo eso. Ha- No. Habría que preguntarle. Acá está, justo, vengo de un poquito de información acá, pero es de la IA. La fusión fría del agua de mar es un experimento que busca lograr una reacción nuclear a bajas temperaturas y presiones, utilizando el agua de mar en lugar de agua pesada. Ah, bueno, en realidad ese sería muy coherente a ese nivel. Mm, dice que es del año 1989. Los primeros científicos en investigar fueron unos científicos árabes que realizaron un experimento similar efectuado al de la Universidad de Utah en Estados Unidos utilizando agua de mar. Científico que comando sistema de combate espacial y de navales de las fuerzas navales. Acá, acá está. Este es el objetivo, es el utilizar el deuterio. Utilizan el deuterio para la fusión fría. Que es lo mismo que utiliza el agua pesada. Entonces, o sea, lo que entiendo es que a esas profundidades, lo que más debe haber es ese isótopo de agua de mar. Por ahí va a estar la intriga ahí. Es intrigante y bueno, es de investigar, ¿no? Utilizan pues electrólisis, sí, Eh, fenómenos redox, oxidorreducción basados en... así es. Es que yo, hasta donde he podido entender un poquito ese proceso, de la electrólisis de agua rica en deuterio, obtienes bastante helio. Y no tienes hidrógeno. Porque si utilizas agua normal, utilizas hidrógeno en cualquier proceso de electrólisis. Pero del agua deutérica, del agua pesada, se genera la separación ya no de hidrógeno, sino de helio. Y esto, ¿sabes quién lo explica? Esto lo explica un ecuatoriano, un investigador, Alex Putney, en la página Human Resonance. Esa página les va a encantar, ¿ah? Porque ahí están los fenómenos de transmutación de la plata al oro. Ahí está, les voy a pasar esa información para que se piquen por ahí un poco. Y lo explica, más o menos, tiene las mismas fórmulas y los mismos preceptos de Joe Champion, quien hace la fórmula de la resonancia fonónica para la transmutación de diferentes metales. Les voy a pasar la página ahorita, porque él tiene por aquí un artículo sobre el deuterio y la transmutación del deuterio o la obtención de helio a través del deuterio. Ellos utilizan ánodo y cátodo de paladio, por ejemplo. A ver, les voy a pasar la página acá. Uy, acá tienen para bloquearse.
¿Dónde está? A Bueno, ver. como siempre he dicho, esto tiene mucha tela que cortar. Mientras Daniel solicita allí, porque ya nos quedan pocos minutos para finalizar la llamada, bueno, vi por allí que estaba la señora Diana Klaufman, mi papá también estaba por ahí presente, no sé si quiere compartir con nosotros, el doctor Gregorio Gómez, que también estaba con nosotros, especialista en talasoterapia, pero en medicina germánica. Bueno, vi varias personas que estuvieron invitadas que estaban con nosotros y bueno, vi Y que quería pedir, por favor, que descarguen los libros que están aquí en este link que le estoy pasando. Justo la teníamos sección a de libros, Celso también. descárguenlo, guarden esa información como si fuera oro, por favor. Así es. Bueno, creo que ya Celso salió también. Tuvimos a Celso, promotor marino internacional con nosotros. Realmente tuvimos bastante personas que estaban aquí. Por aquí nos dicen, bueno, Celso nos dejó este mensaje, interesante ponencia. Muchas gracias, Daniel, desde España. Gracias, saludos. Sí me gustaría aportar un dato. Adelante, Resulta Manolo. que, digamos que el agua, digamos, obtenida a través de la evaporación en frío, llega a tener una densidad muy superior a lo que es el agua de mar en sí. O sea que un litro de agua de mar pesa aproximadamente 1.600 gramos. Pero bueno, me acabo de enterar que hay un equipo japonés aquí en California Sur, en La Paz, que obtiene esa agua de mar a una densidad aproximadamente de un 350% sobre la densidad normal del agua de mar. O sea que habrá que ver qué es lo que están haciendo esta gente. Es justo, me parece que están haciendo esto que les estoy pasando acá en los dos últimos links. Mire, en la resonancia del deuterio y esto, en los reactores de luz, utilizando deuterio para generar agua lumínica. O sea, bueno, debe ser esa agua que se obtiene por eso, o la luz a través de la resonancia del agua, que es la sonoluminiscencia, puede estar relacionada a ese nivel ahí. Bueno, yo tengo una cosita entre manos que, bueno, cuando la termine ya lo veremos. Dado que nosotros somos energía, vibración y frecuencia, de lo que tú has hablado, o sea, de la cromoterapia y toda esta serie de cosas, también la vibración del sonido, pues de alguna forma, si nosotros sometemos el agua, sabemos que es el mayor ordenador que existe. Si sometemos el agua a una vibración concreta, dado los estudios incluso de Masaru Emoto, nosotros podemos modificar nuestro ADN y modificar cualquier patología que podamos tener. Y entonces digamos, estoy liado con un aparatito que no vale sino 500 pesos mexicanos para hacer esas modificaciones de forma directa en el agua. Genial, a ver, Súper eso sí, interesante. quiero checarlo también, ¿verdad? Pues sí, pues sí. Es que digamos, mi amigo Alonso Sánchez inventó un aparatito que en cierto modo replica lo que es el agua estructurada de la doctora Estel de Río, un aparato muy simple, pero resulta que le puso silicona a toda la estructura y claro, como lo desarmes, lo estropeas, ¿no? Y entonces, en base a eso, pues estoy liado con este aparatito para poner agua encima. O sea, aparte de que te va a transmitir frecuencia directa cuando estás acostado, o de cualquier otra forma, cuando lo tienes según su radio de acción a 1 metro, 1 metro y medio de ti, pero si tú le pones agua encima, le va a transmitir la frecuencia que tú quieras para una patología concreta, para Mm. modificar el ADN, para cualquier cosa, dado que, digamos, nuestros líquidos internos, tal como estableció Otto Henry Warburg, digamos, están sujetos al pH y a la oxigenación. Entonces, modificando la estructura de nuestros líquidos internos, podemos atacar cualquier patología. Así es, porque es una incidencia fotónica, básicamente estás direccionando la información. Ahí está genial. Bueno, Garayev, junto con Grabovoi y otros científicos, ahora no me acuerdo los nombres, pero en el Instituto NOOS, era de Moscú,
hicieron ya hace como unos 20 años una experiencia donde al mismo Garayeb se le regenera el apéndice y la vesícula que habían sido extirpados en un tiempo exorbitante de 15 minutos delante de un montón de médicos que quedaron atónitos. Después pongo el video acá donde está el testimonio y donde está filmada la sala donde está la pantalla de ecografía donde se ve la reproducción, porque el campo queda, le extirparon el órgano físico, queda el aura, y hacen una Mm. reproducción de toda esa materia invisible, pero la hacen concretamente visible. De allí hasta regeneración de órganos extirpados, dientes y muchos, etcétera. Pero todos los que yo estoy estudiando dicen que nosotros adentro nuestro tenemos muchísimo más poder que cualquier máquina. La máquina sirve como un apoyo, pero es para que nosotros desarrollemos nuestra conciencia. Muy Ahí bien, subo. Rachel, muy bien. Date cuenta, si nosotros con nuestra mente podemos modificar nuestro ADN y están estudiados prácticamente las 22 secuencias de ADN cuando tenemos realmente 64, pues fíjate la posibilidad que tendríamos si fuéramos capaces de desarrollar todo ese potencial La, ADNístico, ¿no? la tenemos, la tenemos. Lo que pasa es que todavía estamos bastante hipnotizados por las creencias que nos han impuesto, entre otras cosas. La Pues sí, tenemos. A mí me las gusta creencias decir limitantes, funcionar está a modo claro, semilla. está claro. Tenemos, A tenemos modo semilla, que vaciar odre y empezar a pensar de claro, nuevo. exacto. Ahí estoy buscando el video y si no lo encuentro, después lo pongo en el grupo de Alex. Se llama Luz de la Eternidad. Grabovoi, Luz de la Eternidad. Y la traductora, lo bueno de esto, que por supuesto hablan en ruso, pero lo bueno es que la traductora Edith Pap, que vive en España, es profesora de idiomas, entre ellas profesora de ruso. Entonces, conserva el espíritu, porque no es lo mismo traducir del ruso al inglés, del inglés al español. Y eso es muy importante, porque son temas, para mí son temas súper relativamente delicados. Ahí está, A ahí lo... ver, justo me gustaría ese video. Ahí sí me has picado. Impacientes, estamos impacientes. Lo que pasa es que queda poco tiempo. Mira, justo me recuerda al hecho de que em, la amplificación de la señal del ADN, si nosotros reducimos justamente un órgano a su hormus, por lo que hacía Paul Nihans, reducir el órgano de un animalito y a veces generaba como que biones, pero en realidad estos biones eran la señal amplificada del ADN. Esos son los experimentos de Nihans para formar somátides, me parece, o cada una especie de somátides que tienen la encriptación de la señal de un órgano determinado. Entonces, cuando tú consumías esa matriz de ADN amplificado, se supone que estos biones, por así decirlo, esas somátides, migraban directamente hacia la zona donde estaba el órgano y producían su reproducción también, que es más o menos a lo que estás comentando. Pero ¿cómo lo hacían? Acá esto es tecnología de inteligencia artificial, rayos láser. Bueno, lo van a ver después de la mitad del Oh, qué video, genial. están ellos. Pero esto sería alquimia, lo que estás diciendo, Daniel, esa reproducción. Sí, me parece que sí, porque estás reduciendo un órgano, lo liofiliza. Por ejemplo, tenía el riñón, y el riñón agarraba y Paul Nihans lo que hacía era liofilizar el riñón. Entonces, una vez que lo liofilizaban, eh, lo que hacía era esterilizarlo, o sea, reducirlo a su máximo exponencial. Su matriz líquida la diluía, lo esterilizaba, es decir, lo dejaba en vacío, por así decir. Y al dejarlo en vacío se generaba todo un potencial de una señal amplificada para la vida. Ese es el... Hay una cuestión, David, y bueno, aquí en México tenemos al doctor, a José Luis Méndez,
que lo que hace son péptidos concretos para patologías E- concretas, con caldo de exacto, hueso y con, digamos, con hacer péptidos de hígado, de riñón, de lo que haga falta, ¿no? Y logra exacto. un resultado bastante interesante, ¿no? No solamente al reproducir el órgano, sino también, o ayudarlo, ¿no? Sino también a Así paralizar es, la mitosis, ¿no? así es. Sí, ese es más o menos a lo que me refería a ese nivel, porque eh, es utilizar la señal de algo reducido. Los péptidos, en este caso, pues sería información empaquetada del ADN y Bueno, lo que va a generar es la réplica celular para un órgano determinado porque ya tienes la señal ahí, o sea, y tienes la arquitectura minimizada. Grabovoi lo explica con matemáticas de altísimo nivel, porque él es 100% clarividente y además es científico. Creo que es doctor en física, bueno, es doctor en varias materias científicas. Entonces ha hecho fórmulas, por ejemplo, H2O o la fórmula del colágeno, la fórmula de las endorfinas, de absolutamente todo, donde con la concentración nosotros vamos creando a través del órgano de la visión, juntando todos los átomos de las endorfinas, supongamos, para crear endorfinas. Es algo súper interesante y bueno, no duele, porque también hay muchísimo gratis. Eso ahora después lo subo. Súper, esta clase superlativa. Muchas gracias a todos. Bueno, ya no nos queda más tiempo. Les debo agradecer a todos enormemente. Un abrazo fuerte. Gracias Daniel, gracias Raquel, Manolo y todos los que estuvieron compartiendo con nosotros. Ya será una próxima oportunidad y bueno, quedamos en comunicación.